Lamentables noticias se presentaban en el mundo deportivo hace unos momentos. El portal de noticias TMZ y otros medios estadounidenses confirmaron la muerte del ex basquetbolista Kobe Bryant al estrellarse el helicóptero en el que viajaban en Calabasas, California. La vida puede terminarse de un momento a otro. Esto puede parecer todavía más impactante si se trata de personas famosas a las que vemos día a día en películas o las escuchamos nombrar en boca de todos. En el video de hoy vamos a conocer a 20 personalidades que murieron en accidentes aéreos. ¿Quieres saber de quién hablamos? No te pierdas nada. Buddy Holly. Un 3 de febrero de 1959, 3 artistas que estaban en la plenitud de su éxito se embarcaron en un avión modelo Beechcraft 35 Bonanza, sin saber que, tan solo unos kilómetros más adelante, serían protagonistas de un fatal accidente que marcó la historia de la música para siempre. Buddy Holly, Ritchie Valens y The Big Bopper tenían 22, 17 y 28 años, respectivamente. En aquel momento, el clima no era el más óptimo para volar. A la hora de emprender el viaje, había sido descrito como una ligera nevada, que no despertó preocupaciones en Roger Peterson, joven piloto de 21 años, a cargo del trayecto que llevaría a los músicos desde Iowa a Minnesota, en el marco de una gira denominada Winter Dance Party, que recorrería 24 ciudades de Estados Unidos. Habían pasado varias horas del despegue, y no se tenían noticias de Peterson. Hubert Jerry Dwyer, dueño de la compañía aérea, se subió a otro avión para seguir la ruta de los jóvenes. Cerca de las 9 de la mañana, y tras avanzar menos de 10 kilómetros, Dwyer visualizó desde lo alto el lugar del accidente. La avioneta estaba estrellada en un campo de maíz, y los cuerpos de Holly, Valens y Bopper fueron encontrados a varios metros del vehículo. Sobre las causas del accidente, inicialmente se responsabilizó a los informes climatológicos recibidos por el joven piloto, que, aparentemente, no habrían contado con los detalles necesarios para una evaluación completa del estado del tiempo de aquella madrugada. Pero luego se estipuló que Roger Peterson no contaba con los conocimientos y las facultades necesarias para pilotar dicho modelo de avión, especialmente, en una noche, con aquellas condiciones climáticas. Aaliyah. Aaliyah se destacó no solo por su música, sino también por su estilo único y su presencia en el escenario. Trabajó con importantes productores y artistas, incluyendo a Timbaland y Missy Elliott, quienes jugaron un papel fundamental en su éxito. Aaliyah también estuvo involucrada en una controversia significativa, su matrimonio con el productor R. Kelly. Aaliyah, pues ella tenía apenas 15 años cuando se casó con el cantante, quien entonces tenía 27. Este matrimonio fue anulado poco después, pero marcó el inicio de un complejo vínculo entre ambos, que seguiría generando polémica. Después de su matrimonio con R. Kelly, Aaliyah decidió cambiar de disquera y se unió a Atlantic Records. Su segundo álbum, One in a Million, fue lanzado y consolidó su estatus como una de las principales figuras del R&B de la época. Sin embargo, el éxito no duró mucho, ya que su vida fue truncada de manera abrupta el 25 de agosto de 2001, cuando Aaliyah murió en un accidente aéreo en las Bahamas. Tenía solo 22 años. El avión en el que viajaba se estrelló poco después de despegar, y las investigaciones iniciales señalaron que el avión tenía una sobrecarga. Después se reveló que el piloto había consumido sustancias tóxicas. No obstante, los extraños y confusos hechos, que seguían sin ser aclarados, generaron varias teorías conspirativas en ese entonces. Tan trágico fue el evento, que dejó una huella imborrable en la música y en los corazones de sus fanáticos. Roberto Clemente. Uno de los accidentes aéreos más recordados fue en el cual perdió la vida el astro del béisbol puertorriqueño, Roberto Clemente. Su deseo de ayudar al prójimo hizo que se arriesgara a tomar una avioneta sin importar el mal tiempo. El 23 de diciembre de 1972, la ciudad de Managua, capital de Nicaragua, fue sacudida por un terremoto. La devastación motivó a Clemente a llevar un cargamento de ayuda a los afectados. Decidió ir personalmente, ya que a través de noticias se daba a conocer que los militares del país administraban deficientemente los envíos internacionales. Su esposa, Vera Zavala, le previno de no viajar al decirle:
«No vayas, Roberto». Este, por el contrario, respondió: «Si vas a morir, morirás». En la noche del 31 de diciembre, la aeronave despegó de San Juan, Puerto Rico, pero a los pocos metros de dejar la isla, cayó aparatosamente en el mar, muriendo todos los ocupantes. El cuerpo del beisbolista nunca fue recuperado. La causa del siniestro parece haber sido la sobrecarga del aparato. Desde el momento que se supo la noticia, el luto embargó a los fanáticos del béisbol y al público en general. Su admisión al Salón de la Fama de este deporte fue realizada de manera expedita con la anuencia del comisionado de la liga en ese entonces, Bowie Kuhn. Por regla general, se han establecido 5 años desde la retirada o muerte de un jugador para iniciar el proceso. El otro caso al que se aplicó esta excepción fue Lou Gehrig. Clemente se convirtió así en el primer latinoamericano en formar parte de este distinguido salón. Jim Reeves. El cantante country Jim Reeves murió en un avión que él mismo pilotaba. Al salir de Arkansas con su manager como pasajero, se encontró con mal tiempo, se desorientó y el avión se estrelló a gran velocidad. Tardaron días en localizar finalmente los restos. John F. Kennedy Jr., al segundo hijo de John Fitzgerald Kennedy y Jackie, le apasionaba la aviación y tenía licencia de piloto. Por eso eligió su avioneta personal, una Piper Saratoga, para dirigirse junto con su esposa y su cuñada a la boda de una prima en Cape Cod, Massachusetts, el 16 de julio de 1999. Pero el tiempo era tormentoso y la avioneta desapareció en el Océano Atlántico cuando solo faltaban 12 kilómetros para llegar al destino. Pocos días después, el aparato y los cuerpos fueron localizados en el fondo del océano por buzos del ejército. Desde los años 80 hasta su muerte, Kennedy fue una de las personas más vistas y fotografiadas en Manhattan. Se casó con Carolyn Bessette y murió a los 38 años. Su trágica y prematura muerte, justo cuando pensaba entrar en la política como aspirante a senador demócrata por Nueva York, no hizo más que reforzar el mito de la maldición que ha enlutado a los Kennedy durante generaciones. Rocky Marciano. Su récord quedó inmaculado: 49 peleas, todas ganadas, 43 por nocaut, invicto. El 31 de agosto de 1969, tomó un vuelo privado que jamás aterrizó en Des Moines, Iowa, en donde debía asistir a una presentación personal. Rocky estaba en Chicago y pensaba ir a su casa en Florida para festejar su cumpleaños, pero lo convencieron de dar un discurso en Des Moines, cosa que hizo en una avioneta de un solo motor, piloteada por Glenn Bells, que no tenía suficientes horas de vuelo. Cuando sobrevolaban Newton, Iowa, la máquina perdió potencia y altura y se estrelló. Murieron los tres: el piloto, un amigo de Rocky y Marciano. Un día después, el 1 de septiembre, iba a cumplir 46 años. En 1990, ingresó al Hall de la Fama de Canastota. Se retiró invicto, gozó de una tremenda popularidad y se hicieron varias películas con su vida, pero no pudo ver una de sus grandes victorias. Fue una pelea imaginaria con Muhammad Ali. Ricky Nelson. La música era la verdadera pasión de Ricky, y pronto se lanzó a la escena del rock and roll, con una energía que cautivó a jóvenes y adultos por igual. Ricky Nelson no era solo un rostro bonito en el mundo del rock, también era un compositor talentoso. A lo largo de su carrera, escribió numerosas canciones que alcanzaron gran éxito, explorando temas que iban más allá del típico amor juvenil. A pesar de sus éxitos continuos en la década de 1960, la vida de Ricky Nelson dio un giro inesperado y trágico en la década de 1980. El 31 de diciembre de 1985, Nelson y su banda se encontraban en ruta hacia un concierto en Dallas, cuando su avión, un Douglas DC-3, se estrelló en DeKalb, Texas. La noticia de su muerte conmocionó a sus seguidores y al mundo de la música en general. La investigación posterior reveló que un incendio en el interior del avión, causado por un fallo técnico, fue el origen del accidente donde los 7 ocupantes, incluido Nelson, perdieron la vida. Carole Lombard. Carole Lombard había viajado a su estado natal, Indiana, para promocionar la venta de bonos de guerra y recaudar así fondos para el ejército. La actriz viajó con su madre, Elizabeth Knight, una mujer obsesionada con la numerología,
especialmente con un número que asociaba con la mala suerte, el 3. Antes de emprender el vuelo de regreso a California, Elizabeth Knight se percató de que el avión en el que iba a viajar con su hija y el representante de esta era un DC-3. Eran 3 personas. El número del vuelo, el 3. Y Carole Lombard tenía 33 años. Demasiados treses para su superstición. El mal presentimiento llevó a la mujer a intentar convencer por todos los medios a su hija para que no volvieran en avión. Pero no lo consiguió. El avión en el que viajaban Carole Lombard, su madre y su representante junto a otras 20 personas se estrelló a 33 millas de Las Vegas. Jenny Rivera. El 9 de diciembre de 2012, poco después de haber terminado un concierto en la Arena Monterrey, en Monterrey, Nuevo León, Jenny Rivera y 6 acompañantes despegaron del Aeropuerto Internacional de Monterrey para regresar a la Ciudad de México. Rivera tenía que estar presente ese día en la transmisión del reality show La Voz México, del que ella formaba parte como una de los jueces. Todos abordaron un avión privado de Rivera, que aterrizaría en el Aeropuerto Internacional Adolfo López Mateos en la capital mexiquense, Toluca. Pocos minutos después de despegar, los radares perdieron contacto con el avión. Se inició un protocolo de búsqueda y rescate cerca del último lugar del que se tenía conocimiento que la aeronave habría sobrevolado. En la tarde de ese mismo día, autoridades de protección civil informaron que un avión se había estrellado en la Sierra Madre Oriental, en el municipio de Iturbide, en Nuevo León, México. En la nave, además de Rivera, viajaban su publirrelacionista Arturo Rivera Ruiz, los pilotos Miguel Pérez Soto y Alessandro Torres Álvarez, el abogado Mario Macías Pacheco, el maquillista Jacob Llevale y el peinador Jorge Armando Sánchez, Gigi. Samantha Smith. En noviembre de 1982, en plena Guerra Fría, una adolescente estadounidense llamada Samantha Smith escribió una carta al entonces secretario general del Partido Comunista de la URSS, Yuri Andropov, en la que le preguntó por qué eran tan tensas las relaciones entre Washington y Moscú y le pidió que evitara un conflicto nuclear. Andropov, a su vez, no dejó sin respuesta la carta de la pequeña estadounidense. Dijo que era una niña valiente y honesta, y la comparó con Becky, la amiga de Tom Sawyer del libro del mismo nombre de Mark Twain. Andropov también invitó a Smith a visitar la URSS, en particular el Centro Internacional de Niños Artek, ubicado en la costa de Crimea, para que pudiera comprobar por sí misma que en la Unión Soviética todos quieren la paz y la amistad de los pueblos. En el verano de 1983, Smith voló a la URSS, acompañada de sus padres. Durante su viaje de 2 semanas, visitó Moscú y Leningrado. En el campamento Artek, conoció a niños de todos los rincones de la Unión Soviética. Desde aquel momento fue símbolo de paz. El 25 de agosto de 1985, Samantha regresaba de Inglaterra, donde participó en el rodaje de la serie Lime Street, junto a su padre, Arthur. La avioneta en la que viajaba se estrelló a las afueras del aeropuerto de Auburn, en Maine. Smith tenía tan solo 13 años. La trágica muerte de la pequeña activista conmocionó al mundo. Al funeral de Samantha asistieron alrededor de 1000 personas, entre ellas el diplomático soviético Vladimir Kulagin, quien leyó un mensaje personal de condolencias escrito por Mikhail Gorbachev. La madre de Samantha, Jane, creó la fundación Samantha Smith, que tenía por objetivo fomentar el intercambio de estudiantes de Estados Unidos y la URSS, entre otras actividades interculturales. Cory Liddell. El 11 de octubre del año 2006, Cory Liddell, quien era lanzador de los Yankees de Nueva York, pierde la vida al estrellar su avioneta ante unos condominios ubicados en la Gran Manzana. El avión golpeó el lado norte del edificio, localizado sobre los Upper East Side en Manhattan, generando un incendio en varios apartamentos, que fue extinguido luego de 2 horas. Esto causó un incendio en los pisos 40 y 41, que tardó más de 1 hora en sofocarse. En el hecho, falleció de igual manera su instructor de vuelo Tyler Stanger. Se manejó la cifra de que hubo 21 personas heridas, aunque posteriormente se habló de 26.
El avión impactó estos 2 pisos de una torre de departamentos residenciales construida en 1988, conocida como Bel Air Apartments. Este edificio contiene 183 departamentos, algunos evaluados por encima del $1.000.000. 3 departamentos de la torre quedaron totalmente destruidos por el incendio que provocó el impacto. Al principio, las principales preocupaciones de los servicios de emergencia fue evacuar a la gente que todavía estaba en el edificio y evaluar si la integridad estructural de este fue dañada. Los escombros del edificio junto con partes del avión cayeron en la calle, lo que produjo un incendio menor, que rápidamente se sofocó. Según los informes, se señala que posiblemente el avión sufrió fallas técnicas, como falta de combustible o problemas en la llegada de este al motor. Pedro Infante. El 15 de abril de 1957 marcó uno de los momentos más desoladores para el pueblo mexicano, cuando Pedro Infante, el aclamado ídolo de Guamúchil, falleció en un trágico accidente aéreo en un barrio de Mérida, Yucatán. La tragedia de su muerte, surcando los cielos como copiloto de la C-87 Liberator Express, y la misteriosa ausencia de sus restos, solo han alimentado los mitos en torno a su persona, consolidando aún más su posición como leyenda indiscutible de México. Mike DeGruy y Andrew White. El 4 de febrero de 2012 falleció en un accidente de helicóptero en Australia Mike DeGruy mientras realizaba un documental para National Geographic, acompañado por el productor y guionista australiano Andrew White, también fallecido en el accidente. Es posible que Mike DeGruy no fuese un gran conocido para los amantes de los océanos, pero seguro que sí conoces Deep Blue, Pacific Abyss o Titanic, 3 de sus trabajos más importantes. Su labor en la defensa del medio marino y sus esfuerzos por enseñarnos los secretos de los océanos merece que su figura sea reconocida por su enorme aportación en la defensa de nuestros mares y de la tierra. Kobe Bryant. El 26 de enero de 2020, el ex basquetbolista Kobe Bryant murió junto a su hija Gianna y otras 7 personas que iban a bordo de un helicóptero que se estrelló en las montañas de Calabasas, California. El helicóptero partió del aeropuerto John Wayne, con destino a Thousand Oaks, para un partido de básquetbol de la Academia de Gianna, pero el accidente ocurrió debido a una espesa niebla que impedía la visibilidad del piloto. El entrenador de béisbol John Altobelli y su esposa también viajaban en el helicóptero de Kobe Bryant. Patsy Cline. Cline, que sigue siendo hasta el día de hoy una de las mayores estrellas del country, murió a los 30 años, cuando su avión se estrelló en 1963. En el vuelo también murió el manager de Cline Ramsey, Randy Dorris Hughes, quien era el piloto de la aeronave. Se dirigía a Nashville después de un show en Kansas City, Kansas. El mal tiempo había hecho que el avión se detuviera varias veces, pero finalmente, después de despegar en Dyersburg, Tennessee, cayó del cielo a unos 120 kilómetros de Music City. Carlos Gardel. Carlos Gardel fue un compositor y cantante argentino que alcanzó la fama en la década de los 20 por sus éxitos como Cuesta abajo, Mano a mano, Por una cabeza, entre otros. Murió el 24 de junio de 1935 tras el choque de 2 aeronaves en el aeropuerto Olaya Herrera en Medellín, Colombia. El avión en el que viajaba el cantante, compositor y actor se desvió en su ruta de despegue, por lo que se estrelló contra una aeronave similar, lo que provocó una fuerte explosión e incendio en la pista. John Denver. John Denver murió el 12 de octubre de 1997. Una aeronave construida en casa, que había comprado recientemente, cayó del cielo y se hundió en el océano. Denver, de 53 años, era un piloto experimentado, a pesar de que su licencia había sido suspendida tras incidentes por conducir ebrio. Randy Rhoads. Uno de los misterios perdurables del rock se desarrolló el 19 de marzo de 1982. Ese día, el guitarrista de Ozzy Osbourne, Randy Rhoads, de 25 años, murió en un accidente aéreo, a pesar de que tenía miedo a volar. El feroz accidente se dio en Leesburg y ocurrió después de un paseo en un Beechcraft Bonanza. Entre los muertos estaba Randy Rhoads, uno de los jóvenes guitarristas más prometedores de la época. También Rachel Youngblood,
costurera de 58 años y cocinera de la banda de Osbourne. Y Andrew Aycock, un conductor de autobús de 36 años, con licencia de piloto vencida. El avión hizo hasta 3 pasadas sobre la casa de Calhoun, un amigo cantante, aparentemente en un intento divertido de pasar por encima de los otros miembros de la banda. En la pasada final, Aycock chocó contra el autobús turístico, se salió de control, golpeó un pino cercano y luego se zambulló en la casa. La bola de fuego resultante mató a los 3 pasajeros, que quedaron irreconocibles por las llamas. Rhodes tuvo que ser identificado por sus joyas. Sorprendentemente, nadie resultó herido en la casa de Calhoun. Marilia Mendonça. Mendonça, conocida como la Reina del Sufrimiento por su estilo melancólico y profundo, murió a los 26 años. La caída de la avioneta en la que viajaba terminó con su vida y con la de los otros 4 ocupantes que le acompañaban: su productor Enrique Ribeiro, su tío y asesora Vicieli Silveira, así como el piloto y el copiloto del aparato. El accidente ocurrió cuando la aeronave se precipitó sobre un área rocosa cerca de una cascada de agua, en la localidad de Piedade de Caratinga, en el estado de Minas Gerais. La primera línea de la investigación abierta para esclarecer las causas de la tragedia apunta a que la avioneta chocó contra unos cables de alta tensión antes de impactar contra el suelo, a tan solo 2 kilómetros de la pista de aterrizaje. Sebastián Piñera. Uno de los accidentes más recientes fue el del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, quien murió luego de que el avión en el que viajaba junto a otras personas cayera en una laguna. Las otras 3 personas que viajaban con él lograron sobrevivir nadando hasta la orilla, mientras que la causa de la muerte del exmandatario fue asfixia por sumersión. Luego de conocer estos casos, ¿cuál fue el que más te impactó? Te leemos en los comentarios.